Principios de la ozonoterapia. No piden certificación, Betty, porque todavía no existe ningún colegio de ozonoterapia, aunque espero darles sorpresas en los próximos meses. Vamos a crear un colegio internacional, no de ozonoterapia, sino de medicina natural, para poder hacer este tipo de cuestiones y defendernos internacionalmente, pero ya les platicaremos. Ujú. No se requiere certificación. Eh, de hecho, la certificación en nuestro país no es obligatoria ni siquiera para los médicos, porque tú ya tienes una cédula. Eh, Aunque existen las certificaciones y te las piden algunos hospitales para poder trabajar en ellos, básicamente. Lo que te pide la ley es un documento avalado por autoridad educativa competente, básicamente. Es lo que les enseñé en estos artículos de la ley. Ujú. Bueno. Principios básicos de la ozonoterapia. Primero, no dañar, desde luego, este es el principio básico de la medicina. Ujú. Escalonar la dosis, totalmente de acuerdo. Eh, Aunque esto va a variar de acuerdo a si el paciente es un paciente crónico o no crónico, la enfermedad es aguda o es crónica. Es decir, en enfermedades agudas, pues no vamos a tener chance de ponerles muchas terapias, ¿verdad? Y hacer todo el proceso de escalonamiento de la dosis. Una persona que era sana y que ahorita tiene un virus, pues yo ni voy a escalar la dosis, ni voy a poner muchas veces la terapia. Les platicaba yo que en los pacientes con COVID que no eran crónicos, pues yo les podía poner de primera intención una mayor con 30 microgramos, ¿no? Ujú. Por mililitro. Pero en enfermedades crónico-degenerativas y en general, partiendo de la idea de que vamos a hacer un preacondicionamiento oxidativo, empezamos de abajo hacia arriba y vamos subiendo, como platicábamos la semana pasada. En el caso de los embolsados para pies diabéticos infectados es al revés. Vamos de arriba para abajo, porque lo que primero queremos hacer es matar las bacterias. Entonces, en los embolsados empezamos con 80 microgramos y ya que vencimos las bacterias, bajamos para tener un efecto más bien para que el tejido se recupere y se cicatrice. Ujú. Ahí andamos manejando concentraciones entre 20 y 30 microgramos. Ujú. Contraindicaciones que tanto me han preguntado. Ya habíamos hablado del fabismo. Nunca he visto un paciente con fabismo en la clínica, pero puede que te lo encuentres, ¿verdad? Es la deficiencia de una enzima que se llama 6 glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, que se presenta en algunos grupos étnicos y que pudiera provocar con el ozono hemólisis, o sea, destrucción de los eritrocitos. El hipertiroidismo cuando es grave, desde luego, que bueno que ya se le modificó aquí, porque en las otras ediciones nada más decían hipertiroidismo. El hipertiroidismo tóxico, es decir, cuando está un paciente en un estado grave de hipertiroidismo, está contraindicada la autonoterapia mayor. Este, y qué bueno que ya, fíjate, trombocitopenia menor de 50,000 plaquetas y solo en trastornos graves de la coagulación. Creo que esto que contesta preguntas de la semana pasada, ¿no? O sea, verdaderamente el paciente debe de estar grave o con peligro. Ya se revisaron el Schwartz de cirugía de estos amigos porque ahí dice claramente que un paciente realmente está en peligro de sangrar abajo de 50,000 plaquetas. Y no si tiene 100,000 o 150,000, porque
no sé, tiene algo de problemas menstruales o alguna cosa de ese estilo. Aquí tiene que ser la trombocitopenia realmente grave o trastornos de coagulación graves. Inestabilidad cardiovascular grave. Intoxicación alcohólica aguda, claro, porque no podemos medir, y yo no diría alcohólica nada más, yo diría intoxicación de cualquier tipo de farmacodependencia, de drogas o de lo que sea, porque no podemos medir lo que está sintiendo el paciente si está drogado. ¿Estamos de acuerdo? Infarto agudo del miocardio. En el infarto agudo del miocardio tiene que estar el paciente desde luego hospitalizado, no, y en las primeras horas es muy importante la aplicación, por ejemplo, de agentes antitrombóticos y cosas de ese estilo. Ya posteriormente la autohemoterapia mayor puede ser aplicada con muy buenos resultados. Obviamente hemorragias masivas y agudas, ahí no eso es una urgencia médica, no tiene nada que ver con el ozono y no tiene nada que ver con alguien que se te presente en la consulta particular. La hemorragia masiva y aguda tiene que ser una urgencia médica hospitalaria. Durante los estados convulsivos con hemocromatosis, híjole, ahí sí, pues miren, hay pacientes hemocromatosis. Eh, Tendríamos que ver bien la justificación de por qué es la hemocromatosis. Hay pacientes que tienen, a ver, vamos a buscar hemocromatosis. ¿Cuál sería la? Mm, Exceso de hierro, almacenado en algunos órganos. Ajá. Eh, no sé, no sé por qué tendría que ser una contraindicación del uso del ozono. Eh, no sé si alguno de ustedes sepa por qué es una contraindicación del ozono tener exceso de hierro. Bueno, esa la dejamos ahí pendiente porque no estoy tan de acuerdo. Doctor, yo Sí, escuché, yo en otra plática, en otro momento, escuché que un paciente que tiene exceso de hierro, generalmente un problema por falla hepática, por una lesión hepática, no se le debe poner ozono porque el fierro puede provocar junto con el ozono un tóxico en el organismo. ok, vamos No a sé si, revisar. si sea cierto, ¿no? Pero eso escuché, repito, en una plática en otro, pues de otra área, ¿no? De otro momento. Tendríamos que buscarlo. Voy a buscarlo en el PubMed, esta referencia, porque yo he visto pacientes que tienen, por ejemplo, varices o insuficiencia venosa que se les genera mucha hemocromatosis en las piernas, mucha acumulación de hierro, se les pone oscuras. No sé si han visto esta parte. No necesariamente a nivel de órganos, sino a nivel de las piernas y la mayor les ayuda bastante. Pero bueno, vamos a revisar esta interacción que yo sí desconozco. Ajá. Hay que revisar artículos. En el embarazo, desde luego, se ha utilizado con muy buenos resultados, eh, pero se limita a utilizarla después del periodo de organogénesis, es decir, la organogénesis normalmente ocurre en las primeras 9 semanas, pero bueno, vamos a poner el primer trimestre del embarazo, no se utiliza el ozono. Después de esto es buenísimo el ozono y les ayuda muchísimo a terminar su embarazo muy bien. Ajá. Mm. El uso en deportistas está siendo cada vez más extendido porque mejora mucho su rendimiento. Ujú. Adelante, Mayra.
Doctor, ¿en las embarazadas se haría sistémico? ¿Se haría con hemoterapia mayor? ¿Se puede? Sí, claro. ¿O tiene que ser rectal? No, con la Ah, mayor es ok, la mejor. ok, ok. Y los deportistas tienen unas venas, pero grandotas, grandotas. Ya si le fallas, ya, ya, Es de porque de plano. plano. Gracias. Ajá. Este, bueno, pacientes con anticoagulantes. Ujú. Aquí lo que dice es que debería de ser bien vigilado el efecto del ozono con los anticoagulantes, básicamente. No que esté contraindicado. Yo precisamente lo que digo es que cuidado cuando el paciente esté con peligro de sangrar o algo así. Pero hay pacientes que tienen anticoagulantes de base ya como un tratamiento ya crónico porque tienen algún tema cardiovascular o algún tema por el estilo. Entonces, pues en esos casos, simplemente ir vigilando que no haya ningún problema. Aquí sí, a lo mejor la valoración del médico creo que es muy adecuada. Adelante, Emiliano. Doctor, me pregunta Raquel que si en la parte de por qué salen las varices, si se pueden curar con ozono y si esto es hereditario. Eh, sí y sí. Este, como decía la semana pasada, en el grado uno y 2 podemos tener una disminución del grosor de las varices, un efecto estético y de mejora de la molestia. En el grado 3 y 4 ya difícilmente reducimos el grosor de la varice. Ya lo que quitamos es la inflamación y las molestias que tiene la paciente, básicamente. Y sí tiene una alta carga genética y también muchos factores que la aumentan, como el sobrepeso, el embarazo, el estar de pie mucho tiempo, el calor. Hay varios factores que aumentan la incidencia de las varices y sí tiene una cierta carga genética. Ujú. ¿Vale? Interacciones con el ozono, pues desde luego no puedes mezclar el ozono con antioxidantes porque vas a contrarrestar el efecto del ozono y ya no vas a provocar el estímulo para que haya un preacondicionamiento oxidativo. Adelante, Guadalupe. Doctor, gracias, buenas noches. Ahora con la cuestión de las vacunas COVID y demás, que tiene efectos, por ejemplo, de la coagulación, ¿tendríamos que tener algún cuidado especial o hacer como una investigación si se aplicaron esas vacunas o algo específico? Lo que yo he visto con las vacunas es que coagulan muy rápido, Guadalupe, algunos pacientes. Entonces tienes que irte muy rápido con la autohemoterapia para que no se te vaya, o sea, tienes que hacerlo bien rápido, para que no se te coagule el pulsocat, el catéter, ¿me entiendes? O sea, sí se puede hacer, pero tomando esa precaución de la Sí, velocidad. porque están coagulando muy rápido Ujú. algunos, no todos los pacientes. Ajá, Ajá. ok, ok, Y es gracias. claramente debido a a la vacunación y eso ya está probado científicamente, ¿eh? Ok, gracias. Adelante, Estela. Un aporte para la compañera Guadalupe. Yo utilizo con los vacunados especialmente catéter 16 o 18 para que no se me coagule tan rápido. Y sí, hacerle así como dice el doctor, más ágil el proceso. Sí, porque Gracias. y aún antes de la pandemia, te llegas a encontrar pacientes con problemas de coagulación, de hipercoagulación. Hay algunas enfermedades que tienen hipercoagulación y son complicados estos pacientes porque coagulan muy rápido, pero pues no es muy común encontrarlos, pero sí llega a pasar. ¿Ok? Bueno, sí se Gracias. entiende que no hay lógica de utilizar exceso de antioxidantes junto con el ozono, ¿verdad? Que estamos contrarrestando el efecto del ozono. Ujú.
Eso creo que eso ya queda claro en todos, ¿verdad? Sí, doctor. O sea, porque entonces, ¿cómo va a responder el organismo contra el ozono para producir más enzimas antioxidantes? Ajá. Entonces, no le pueden estar mezclando. También les he dicho que si ya está acostumbrado el paciente a tomarse su vitamina C todas las mañanas y lleva años así, no se la quitas. Pero lo que no vas a hacer es un tratamiento con megadosis de antioxidantes junto con la ozonoterapia, porque vas a estar contrarrestando el efecto de la ozonoterapia. Ujú. ¿Ok? Ujú. Evitar mezclar con el ozono medicamentos como homeopatía. Nada que ver. No entienden lo que es la homeopatía los que escribieron esto. Equivocado. Este. mm, mm, Interesante. El ozono aumenta el efecto de los inhibidores de la ECA. Ajá. Que son antihipertensivos. Esto está muy, muy, muy interesante. Pero bueno, al final del día lo que queremos es mejorar la presión arterial de los pacientes con hipertensión que utilizan inhibidores de la ECA. Ajá. Efecto sinérgico. Dice, sugerimos que 2 o más terapias oxidativas no se deben realizar en el mismo acto terapéutico. Estoy totalmente de acuerdo. Ujú. Porque no podemos medir claramente el efecto del ozono y podemos incrementar el efecto oxidativo en el paciente. Entonces, utilizar 2 terapias bioxidativas simultáneamente puede ser peligroso para el paciente. Ujú. Mm. Qué bueno. Aquí reconocen que se puede asociar con otras terapias como la acupuntura, la diatermia y la fisioterapia. Muy bien. Ah, Efectos adversos. La mayoría, totalmente de acuerdo, están relacionados a la mala praxis. Técnicas de administración erróneas, vías de administración, concentraciones erróneas. Vamos a ver qué se ha encontrado. Ujú. Algunos pacientes han informado breve y transitora sensación de calor local y dolor durante el ozono. Hematomas por la infiltración del ozono. Pues si ponchas una vena, lo vas a producirle un hematoma. Ajá. Picación de labios y lengua. Y esto tiene más que ver, como les decía, con el anticoagulante. Euforia. Después de la aplicación de oxigenación extracorpórea, esta casi no la utilizamos. Reducción de sensibilidad en las piernas en 2 pacientes que utilizaron ozono y corticoides. Supongo que en una técnica a nivel lumbar, me imagino como me pasó a mí, eh, eh, dolor lumbar, irritación corneal. Mucho cuidado con la concentración que utilicen el aceite ozonizado a nivel del ojo, porque si utilizan un aceite demasiado concentrado pueden irritar el ojo en vez de desinflamarlo. Ajá. Distensión abdominal y estreñimiento con el ozono en insuflación rectal. ¿Qué tipo de paciente o de enfermedad van a sentir más molestias si le pones el ozono a nivel rectal? ¿Qué enfermedad? Súper común, La colitis. claro. El síndrome de intestino irritable. Recuérdense que se caracteriza por disminución, del umbral al dolor por la distensión. Entonces, sobre todo en los que tienen intestino irritable, deben de pasar el gas muy lentamente para no provocar una distensión rápida a nivel rectal que les ocasione una molestia. Ujú. ¿Qué otras cosas han encontrado?
ictus vertebrovascular. Híjole, esto pudiera pasar por una mala aplicación del ozono, tal vez que entre de alguna manera a nivel de las arterias que van al cerebro. Adelante, Maripaz. Doctor, en caso de que se aplicara el rectal y que tuvieran alguna molestia estomacal, ¿qué se podría hacer ahí? ¿Sería como darles un antioxidante para quitar esas molestias o qué se haría? No, son raras. Lo que se hace es pasar no tan rápidamente el gas a nivel rectal. Y si hubiera molestia, se pasa muy rapidito la molestia porque se absorbe el ozono. ¿Ok? Ah, ok, gracias. En todo caso, que llegara a mantenerse la molestia, que es raro, nunca lo he vivido, pues le tienes que dar un antiespasmódico como la buscapina, que es la butiliocina. Ajá. O un té de hierbabuena, desde la herbolaria. Ajá. Hemorragia vitroretiniana bilateral. Ah, carajo. Aquí debieron de haber picado el ojo, yo creo, o alguna cosa por el estilo. Irritación meningia, se ha presentado en un caso. Hepatitis viral, híjole, es que ahí sí fueron muy cochinos, utilizaron una aguja. Para que haya hepatitis viral es porque utilizaron una aguja de otro paciente en un mismo paciente. Adelante, Susi. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches con todos. Anteriormente estuve escuchando una compañera que decía que la inducción de ozono a nivel rectal podría provocar algún tipo de exacerbación a nivel del área colónica. Le comento mi experiencia. Yo ya tengo 15 años aplicando ozono acá en el Ecuador y siempre lo hago de manera gradual, de menos a más, para provocar así que el paciente de a poco se vaya adaptando, ¿sí?, a una sustancia extraña en su organismo y por ende no le dé ningún tipo de reacción contraria a lo que se requiere obtener en el tratamiento que se le da al paciente. Solo eso. Gracias, Susi. Sí, porque, por ejemplo, si le pasas la jeringa rápido, ¡pum!, le distiendes el recto y le va a molestar, y más en un paciente con intestino irritable. Si le pasas lento, pues no va a haber problemas. Los 3 casos de hepatitis viral se han presentado. Pues la única explicación de esto es que utilizaron la aguja de otro paciente que tenía hepatitis. Ajá. Eh, Infecciones graves durante el tratamiento, pues es que no utilizaron una técnica de asepsia y antisepsia adecuada. Eh, Vasoconstricción importante durante la reinfusión. Esto pudiera ser tal vez por la concentración y la irritación que causara a nivel del endotelio. Yo nunca he visto una vasoconstricción importante, pero si empieza a doler la autohemoterapia mayor, hay que disminuir el flujo, la velocidad del flujo, para que no arda o no duela a nivel de la vena. Ujú. Aparición de pus, pues sí, si haces una mala técnica sin limpieza, puedes en cualquier aplicación local infectar a un paciente. Ah, espondilodicitis. No sé exactamente a qué se refieren con espondilodicitis, eh, que apareció en un paciente. Dolor de cabeza, neumoencéfalo. Nosotros, ni siquiera los médicos generales, ni especialistas que no seamos eh, anestesiólogos, vamos a utilizar la técnica epidural. La técnica epidural solamente está limitada a los que practican todo el tiempo esta técnica, que son los anestesiólogos. Ujú. Mm, mm.
adherencias en tejidos blandos, en las estructuras óseas intraforaminal. Pues yo tengo con experiencia, el ozono normalmente quita adherencias, no hace. Un caso de embolia gaseosa, eso es gravísimo, ya se los he dicho, es gravísimo meterle gas a un paciente directo en la vena. Ajá. Embolia, infarto en médula espinal después de intradiscal, porque eso es porque se lo metieron en algún vaso sanguíneo. Un episodio de síncope, o sea, de desmayo, y cuando despertó el paciente tenía ataxia facia hemiparesia. Había que revisar muy bien qué pasó con este paciente, porque yo pienso que tuvo algún golpe o algo en la cabeza para despertar de esta manera, o que le hayan metido gas a nivel de, que le llegara al cerebro o alguna cosa por el estilo. Epidural nuevamente, no hagan epidurales ustedes, por favor, a menos que sean anestesiólogos. Ajá. Un caso de infarto al miocardio. Se ha presentado un caso en la literatura. Híjole, quién sabe por qué razón se le presentó a este paciente un infarto. No sé quién me quiere ayudar, qué pudo haber pasado para que un paciente presentara un infarto. Doctor, perdón, yo no soy médico, pero creo que muchas veces hay, bueno, hay, pues, ¿cómo podríamos decir? Estas correlaciones o interrelaciones que a veces suceden cosas que intervienen en el momento que nosotros estamos haciendo algún tipo de tratamiento y que no fue realmente nuestra culpa, sino que iba a pasar. Entonces, a lo mejor Sí, esta persona pudo haber tenido ya el infarto y coincidió cuando le estaban poniendo el tratamiento. eso ha pasado muchas veces con el ozono y quieren acusar al ozono de que esto suceda. Es que eso Eh, sucede siempre. A mí me han pasado muchas cosas en la clínica que de repente yo no tengo nada que ver, pero como se junto, ahora sí que junto con el tratamiento, entonces afortunadamente creo que se tiene que tener mucho conocimiento para poder salir del problema, porque el cliente o el paciente siempre nos va a culpar a nosotros. Eso es es por eso correcto. lo que a mí me daba miedo, que decía, es que si no soy médico y pasa algo, me van a decir, no, es que tú tuviste la culpa y a lo mejor fue una coincidencia y entonces pues van a culpar a la persona que hizo el Eso le va a tratamiento. pasar al médico y al no médico, ¿eh? Sí, Al o médico le sea, va a pasar igualito. yo le he visto en la Este, cirugía plástica, o sea, que de repente dicen, es que nunca me había pasado, y sí lo creo, de verdad, lo dicen, no, es que el doctor eso dice, no, le digo, sí, a mí también me ha pasado que la piel responde de una manera muy distinta, y coincidió a lo mejor una alergia, una dermatitis, un eczema, cuando yo hice el tratamiento, y no era nuestro objetivo, ¿no? Dañar a una persona, entonces, pero sí nos culpan a nosotros, y si no encontramos el origen del problema, entonces pues no sabemos nunca qué pasó. es Y para ilógico que ellos una vamos a tener la culpa. autohemoterapia cause un infarto, o sea, no tiene lógica alguna, ¿no? Sí. Además, son casos únicos en la literatura lo que te están poniendo aquí. Esto es gravísimo. 4 casos de muerte por embolia gaseosa por meter el ozono intravenoso. Ya les dije 50,000 veces que no metan el ozono directo a la vena. Ujú. Es que yo creo que también hay gente que no está preparada y hace ozono, doctor. Ese es el problema. O sea, piensan que es muy fácil, que se puede infiltrar y es una falta de conocimiento total. El ozono nunca debe ser inhalado, también está prohibida esa ruta, ya también lo hemos dicho muchas veces. Ujú. Porque la mucosa del tubo del aparato respiratorio no está hecha para resistir la irritación del ozono. Eso se vio desde principios del siglo pasado. Ujú. Nos quedamos en la página 25. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo, doctor, no simplemente decir, ¿no?, que cuando se presentan este tipo de alteraciones por la inducción de ozono a nivel endovenoso, eh,
Por lo general, al paciente cuando se lo recibe en la clínica, lo primero que se le hace es una anamnesis completa. Tenemos que ver también el antecedente patológico del paciente y si no lo tiene, hacer una historia clínica, pero muy minuciosa, para podernos dar cuenta a través de ella con qué diagnóstico viene nuestro paciente, cuál es la patología primaria que le está afectando y en función a eso, desde ahí empezar. O sea, cuando se dan este tipo de problemas, como dijo la compañera anteriormente, a lo mejor se obviaron algunos protocolos y en función a eso es lo que se debe de trabajar. Nosotros aquí en la clínica aplicamos, ¿sí? Siempre que el paciente llega, se le hace su revisión, se coordina con el médico especialista en medicina interna, tenemos un equipo multidisciplinario porque todos en definitiva tenemos que evaluar al paciente. No es la enfermera la que va a evaluar al paciente, somos nosotros los que vamos a evaluar al paciente. Y Por en función ejemplo, a eso, por ejemplo, si no tomaste signos vitales y tiene una hipertensión exacto. severa, puede infartarse en cualquier momento, ¿estás de acuerdo? Exactamente, doctor. Por Y eso no yo le tendría decía que que ser atendido en tu consultorio, tendrías que mandarlo a un hospital. a una clínica, en este caso yo trabajo en una clínica, o a un sitio Bueno, donde hay un equipo multidisciplinario, sí, que nos pueda servir de apoyo en este caso en este tipo de pacientes. Entonces yo ahí sí considero que es de mucho cuidado coger, como dice usted, o sea, mandar ozono de una sin saber, o sea, qué patologías tiene el paciente, claro, la historia clínica es fundamental, la toma de qué signos vitales es fundamental cronicidad para saber con quién estamos lleva al paciente trabajando, a la porque clínica. Exacto. claro, si estamos con un paciente que está descompensado, no tiene que ser atendido en un consultorio, tiene Así que es. pasar Ujú. a una Así es, clínica mi grande, querido ¿no? doctor. Y, y bueno, Así es, y mi temas querido de doctor. mala praxis como no limpiar adecuadamente cuando vas a funcionar o la tontería esta que todavía enseñan, porque les prometo que todavía lo enseñan, de meter el gas directamente en la vena, pues sí es gravísima. ¿Mm? ¿Alguien más? Doctor, buenas tardes. Yo otra vez. Mi pregunta la escribí. Una paciente de 60 años diagnosticada con cáncer de mama, tiene un tumor localizado, va próximamente a someterse a cirugía. Una preguntota, ¿se le puede aplicar ozono? Por supuesto. ¿Y qué tipo de ozono, cuál es la vía que se recomienda? Va a ser sometida a cirugía, Sí, pues puede ser rectal o mayor, dependiendo, o sea, hay estudios, hay muchos estudios en donde la ozonoterapia ayuda a que los pacientes estén mejor para procedimientos anticáncer. Hay gentes que han disminuido su cáncer. Ahí es difícil, híjole, acabamos de recibir, son cosas bonitas que pasan. No sé, los que han practicado ya muchos años ozonoterapia, si han llegado a ver cómo en algunos pacientes de repente disminuye el cáncer. pues yo no tengo experiencia ninguna en ozono, doctor. No, les platico a los demás, porque aquí hay gente que ha practicado mucho tiempo y recientemente acabamos de recibir un agradecimiento de una mamá porque se le estuvo tratando con ozono a su niño con leucemia y le desapareció la leucemia, ¿no? También he visto cánceres cervicouterinos que desaparecen y cosas así. Tampoco puedo yo decir que el ozono sea una terapia que quite el cáncer, tampoco lo puedo decir, pero de que he visto casos en donde la gente mejora, sí lo he visto. Hasta ahí mi comentario, no sé qué Muchas hayan gracias. vivido los Claro que sí, demás. doctor. Sí, Adelante, Susi. No se o sea, de escucha. alguna manera cáncer. Es uno de los beneficios que tiene el ozono, porque es como que le pone un alto, ¿verdad?, a esa alteración del paciente. En algunas personas reacciona muy rápido, pero en otras, obviamente por su condición, no va a ser igual. Pero el ozono sí es de gran ayuda en pacientes con cáncer. Eso sí, lo tengo más que... Exactamente.
Amy. Yo quería preguntarle, y por ejemplo, en pacientes con falla renal o ya problemas renales, Muy bueno el ozono. Yo lo utilizo. Mira, la insuficiencia renal es como un camino de mucho tiempo. O sea, la capacidad renal va bajando poco a poco. Por ejemplo, en pacientes con diabetes y todo esto. Va a depender del estadio en que encuentres al paciente, y con eso me refiero a cuál es la capacidad renal que todavía tiene para que tenga mayor o menor beneficio. Hay pacientes que con la ozonoterapia han mejorado y han alargado el tiempo para requerir diálisis, por ejemplo. Hay artículos científicos que demuestran claramente que la ozonoterapia mejora la arquitectura del glomérulo, o sea, de la unidad funcional filtración, del ¿no? riñón. ¿Perdón? De su tasa de filtración. Sí, mejora mucho la arquitectura renal. Ujú. Entonces, sí está bien indicado en la insuficiencia renal, pero hay pacientes que ya están muy, muy, muy avanzados, que ya poco le vas a poder ayudar a ese riñón. Eso es lo que trato de decir. Depende del estadio en que lo encuentres. ¿Me explico? Ujú. Y por Ujú. ejemplo, ahí se mantendría una dosis mínima, por ejemplo, tanto en autohemoterapia mayor como si fuera rectal, o sería la misma dosis que para los demás, por así decirlo. Es como cualquier otro paciente crónico degenerativo. Vas de menos a más. Y hay Ajá. digamos, por ejemplo, como ya no filtra muy bien, que digas, ah, pues en vez de que llegues máximo a 60 pues llegas máximo a 40 o a 50 o alcanzan el mismo Por efecto que los ejemplo, demás. mantenerte antes de las dosis inhibitorias de 40 está bien, de 10 a 40. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. Erika, Buenas noches, doctor. Por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo lupus eritematoso desde hace casi 20 años y pues a mí, yo por mi experiencia, fue que a mí me ayudó el ozono. A mí me aplicaron ozono desde la primera vez que me diagnostican lupus. A mí me aplicaban rectal un día y un día me inyectaban, me sacaban el ozono, la sangre y lo mezclaban con el ozono y me lo aplicaban en la pompa. Entonces, esa era una y un día, durante 20 días. Y yo a la semana, yo ya no caminaba, a la semana empecé a caminar porque eran fuertes los dolores de articulaciones. Entonces, al día de hoy yo no tomo corticoides ni medicamentos fuertes, solamente me lo he llevado con ozono. Llevo unas 10 aplicaciones de ozono de 20 días durante esos 20 años. Entonces, cuando hay como exacerbación de lupus, solamente me dan mucho 20 días de cortisona, pero lo intercalan con el ozono y inmediatamente el cuerpo empieza a reaccionar. Entonces, bueno, para mí es maravilloso el ozono. agradezco tu comentario, es muy bonita es muy bonito para nosotros y para todos los compañeros que compartas esto, porque sí, muchos pacientes con enfermedades autoinmunes les ayuda mucho el ozono y lo combinamos a veces con otras terapéuticas alternativas con muy buenos resultados. Ujú. Sí, así es, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, doctor, una preguntota. Hay personas que de verdad es muy difícil encontrar un sitio en su zona del glúteo para poder se puede inyectar en otra zona, en el músculo del muslo o en el del brazo. En el deltoides es donde más se inyectan normalmente Ah, bien, muchas gracias. para la menor. Ajá.
De nada. Ok. ¿Algún otro comentario, pregunta?